En este video quiero explicar ahora el teorema que se utiliza sobre la fórmula del teorema que se hace uso para multiplicar dos fracciones. Términos entre paréntesis se multiplican, entonces, por lo tanto, se lleva a cabo la operación matemática, que en este caso es la multiplicación de denominadores y numeradores de ambas fracciones. Y eso nos da como resultado 2 por 3 y 1 por 1 en este caso, en esta expresión, que es igual a 1 sobre 6. Pero entonces, ¿por qué esa multiplicación? ¿Por qué los denominadores y los numeradores? Bueno, para comenzar, me gustaría primero definir la razón, el razonamiento detrás del porqué del denominador, que eso va a dar lugar al numerador. Entonces, si entendemos, para empezar, que una fracción no es en sí misma un número, es una expresión matemática, ¿sí? O sea, es una división de un número con otro. Asimismo, no se puede tratar como se trataría a un decimal, o sea, como 0.5, que sería igual a la mitad, o 1 sobre 2. Entonces, si una extensión del razonamiento de es dividir un entero en múltiples partes, en una determinada cantidad de partes, es que la podemos representar también de formas visuales más allá de los números. Entonces, por ejemplo, pues en este caso, el medio, tenemos dos recuadros que representan el entero. O sea, la suma de los dos es igual al entero. Entonces, podría decirse que los recuadros vacíos son el total del denominador y los que rellenamos son el total del numerador, aquí en esta representación que hice. Entonces, pues solo tenemos que crear la cantidad necesaria de recuadros para representar nuestro denominador y nuestro numerador. Entonces, pues si llenamos todos los cuadros, que sería 2 sobre 2, pues tenemos un entero. También 3 entre 3, pues también tenemos un entero. En el caso de 2 sobre 3, pues tenemos pues casi un entero, podríamos decir. ¿A qué voy con esto? Si entonces multiplicamos los dos denominadores, quiere decir que tenemos en este caso 6. O sea, tenemos 6 recuadros. Podría decirse que la operación se refiere a este tipo de raciocinio. O sea, si tenemos, por ejemplo, o sea, si el entero lo dividimos entre dos partes, en el caso de 1 sobre 2, si dividimos esas dos partes en tres partes cada una, que aquí tenemos un tercio de un medio o un medio de un tercio. En pocas palabras, si tenemos recuadros nuevamente de un entero, esos mismos recuadros los podemos subdividir en partes más pequeñas. Aquí lo hice en la representación de unas barras. Entonces, cada barra es un tercio de un medio. ¿Sí? O sea, si cada recuadro es un medio, pues un tercio de ese recuadro es cada una de estas barras. Y podemos así, incluso podemos, cada barra la podemos subdividir en partes cada vez más pequeñas, ¿sí? Ad infinitum. O sea, podemos hacer múltiples multiplicaciones hasta hasta el punto que nosotros queramos. Lo opuesto también es cierto para un tercio. O sea, un medio de un tercio, pues dividimos el entero en tres partes y cada una de esas partes la dividimos entre dos. Y si las contamos todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, o sea, no importa si hacemos la primera división entre 2 y luego entre 3, o primero hacemos la división entre 3 y entre 2, o no importa el número de divisiones que llevemos a cabo con cualquier valor de denominador que queramos. Siempre y cuando, si son las mismas cantidades de fracciones, siempre vamos a llegar al mismo resultado.
que es el total de la multiplicación del denominador. Y como podemos observar, 6 partes, y dividimos el entero en 6 partes. Ese sería el razonamiento detrás del por qué se multiplican los denominadores. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, si tenemos un tercio, si lo expresamos de forma decimal, tendríamos 0.33333333. Si lo expresamos el medio también en un decimal, tendremos 0.5. Entonces, ¿cuánto es 0.5 por 0.333 hasta el infinito? ¿Sí? Nuevamente tenemos cuánto es un tercio de un medio, o cuánto es un medio de un tercio. O sea, solo dividamos un tercio entre 2, o 0.5 entre 2. Digo, entre 3, que diga. 0.5 entre 3, o 0.33333 entre 2. Porque como recordemos, pues se están multiplicando. Pero como no se multiplican por un entero, pues simplemente estamos sacando en realidad una fracción. Entonces, veámoslo un poco más de cerca, en acción, ya en una expresión escrita o representada. Entonces, si un entero lo podemos representar, también lo podemos fraccionar en varias partes. Por ejemplo, o sea, si juntara estos 3 cuadros, obtendría un entero. Exactamente lo mismo puedo hacer con cualquier número, no importa si es decimal. Entonces, estos 3 recuadros representan las 3 partes en las que se subdividió el número 0.5, que es igual a un medio. Entonces, un medio veces un tercio se divide en 3 partes. Y de nuevo, lo que está rellenado pues representa el numerador. Si fuera 3 sobre 3, pues todos estarían llenos. Y por lo tanto, el resultado sería 0.5 veces 3 sobre 3 es igual a 0.5. Pero aquí tenemos solo tenemos una sola de esas partes, que sería igual a 0.16 con una línea. Sí, esta línea acá arriba significa que se repite ese mismo número hasta el infinito. Y vemos abajo que exactamente el mismo concepto, el mismo principio aplica para un tercio. O sea, tenemos también 3, 3, 3, 3 hasta el infinito, tenemos un tercio, dividimos eso entre 2, multiplicamos, o sea, un tercio veces un medio, o sea, nada más se multiplica la mitad de veces, y se multiplica un tercio de veces. ¿Sí? Entonces, también estos dos recuadros representan el total de 0.3333 de un tercio, y solo tenemos uno relleno, por lo tanto solo tenemos la mitad de 0.333, y como pueden ver, eso también es igual a 0.16. O sea, estas dos expresiones son exactamente lo mismo, porque este es un tercio por un medio y esto es un medio por un tercio. No importa el orden de los términos en una multiplicación, el resultado siempre será el mismo. Entonces, eso me parece que esclarece completamente el por qué se multiplican los denominadores. Ahora veamos el por qué se multiplican los numeradores. Entonces, habiendo concluido la explicación del razonamiento detrás del denominador, ahora veamos el razonamiento detrás del numerador. Este va a ser un poco más sencillo, aunque parezca complicado. Así como podemos ver, estoy utilizando nuevamente la misma representación de las fracciones a través de recuadros y barras. Entonces veamos ahora la diferencia. O sea, en este caso le doy cada vez mayor valor al numerador de un tercio, y aquí abajo le doy mayor valor, a cambio del valor del medio. Entonces, bueno, veamos el primer ejemplo. Como dije, pues si todas las barras representan la cantidad de subdivisiones del entero, o sea, en este caso, obviamente, un medio veces un tercio, pues da lugar a a 6 divisiones del entero. Pues las rellenas representan lo que se tiene, digamos, como un quinto, pues sería 5 subdivisiones, entonces un quinto, solo tenemos una de esas 5 subdivisiones.
Entonces, pues nuevamente, volvemos a la misma operación. Un medio que diga veces un tercio. Pues entonces tenemos el tercio de 0.5 aquí en esta barra. O sea, lo dividí en tres partes. O sea, es como si hubiera dividido el entero en tres partes y cada una de esas tres partes las divido en dos. Entonces, si tenemos un tercio, tendríamos en realidad toda una casilla. Pero solo tenemos, pero se divide esa casilla entre dos, entonces por lo tanto solo tenemos la mitad de esa casilla. Entonces por lo tanto, la mitad de un tercio. Entonces, y todo lo que cambia, una vez que aumento el valor del numerador de un tercio, es que ahora tengo dos de esos. Eso es todo. Esa sería toda la lógica. O sea, lo único que hace es multiplicar lo que ya tenemos, el valor original, veces lo que tenemos arriba. ¿Sí? O sea, si tenemos aquí un sexto, pues entonces aquí tenemos dos sextos. Disculpen, y aquí tenemos tres tercios, pues por lo tanto tenemos tres sextos. Eso sería toda la lógica detrás del por qué los numeradores se multiplican. Si tuviera 2 sobre 2, pues por lo tanto tendría un entero. Entonces no tendría la mitad de una casilla. Tendría toda una casilla junta. ¿Sí? Entonces sería toda la casilla junta. ¿Cuántas veces multiplico toda la casilla junta? Ah, pues 1. Ah, pues entonces nada más tengo un tercio. Si tuviera un 2, nuevamente si lo cambio aquí a un 2, pues ahora se rellenaría otra cuanta casilla, o sea, esta y esta. Esta y esta. Eso sería todo lo que cambia cuando aumento ahora el valor del numerador del medio, de 1 sobre 2. Y para concluir, ahora veamos el opuesto. Ahora dividimos el entero en dos casillas, o sea, en un medio y un medio, y cada una de esas casillas las divido en tres, o sea, un tercio. De nuevo, exactamente el mismo raciocinio aplica. ¿Sí? Aquí tenemos, si fuera un tercio, 3 sobre 3 tendría toda una casilla, pero en realidad nomás tengo un tercio de una mitad. Y en el otro caso, pues ahora trabajamos con dos casillas. Aquí como nada más tengo uno, pues solo tenía acceso a una casilla, ahora tengo acceso a dos casillas. Podría verse también de esa misma forma. O sea, si lo divides en tres partes, el primero, pues entonces un tercio, si dividimos el entero primero en tres partes, el valor del numerador la primera fracción que utilizas, pues digamos, te va a dar acceso a esas casillas. Y el segundo te va a decir cuántas de las subcasillas tienes acceso por cada una. ¿Sí? Si aquí tengo nomás un tercio, pues nomás tengo acceso a esta casilla. Y tengo 1 sobre 2, pues entonces tengo nomás acceso a una mitad de esa casilla. Si tengo 2 sobre 3, pues entonces tengo acceso a dos casillas. Y si tengo 2 sobre 2, pues entonces tengo acceso a las dos mitades de cada casilla. Y por último, pues si tenemos 3 sobre 3, pues entonces tengo acceso a las tres casillas, pero 1 sobre 2, entonces nada más tengo acceso a la mitad de cada una de esas casillas. Y así concluye el razonamiento que da lugar y dio lugar a esta forma de calcular la multiplicación de fracciones.